carne triste de su soledad. Seguimos aquí en Palabra de Campo conversando con David Miazo, director de Data Miazo, economista y además alguien que le pone el ojo muy pero muy fuerte a lo que es la rentabilidad en el agro, algo de lo que hablamos recién en el bloque anterior. Y la situación real es que los números no están tan favorables para la soja. Va a tener que seguir lloviendo, va a haber que poner mucho de manejo agronómico si se quiere para que los números den, porque hoy por hoy, vos vas a poder explicarlo mejor que yo, la situación entre costo, rentabilidad, precios internacionales, etcétera, no es de las mejores de los últimos años. Exactamente, tenemos precios por debajo de la media, no son necesariamente precios bajos, pero sí por debajo de lo que hemos visto. Y costos en pesos particularmente que crecen y con la apreciación cambiaria presionan sobre los márgenes. Estamos hablando principalmente de los fletes, de las labores agrícolas, que con un dólar bajo empiezan a presionar mucho sobre el margen. Y esto en un contexto donde tenemos derecho a exportación. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Los derechos de exportación se pusieron después de grandes devaluaciones o de subas de precios. Y hoy no tenés ninguna de las dos, los derechos de exportación siguen. De hecho, cuando hablamos de tipo de cambio atrasado, que justamente te mencioné, el agro es el que menos tipo de cambio necesita, porque es de los sectores más competitivos de la economía. El tema es que hoy tiene un tipo de cambio mucho menor que el promedio, porque los derechos de exportación tienen un tipo de cambio efectivo mucho menor. Entonces ahí termina afectando. Así que sí, la rentabilidad agrícola complicada, y si no cambia nada, va a estar complicada esta campaña y la que viene. Te hago una pregunta que es más, no sé si filosófica, pero sí nos permite pensar un poco en algo que se discutió durante mucho tiempo. ¿Los derechos de exportación sirven efectivamente para equilibrar los precios internos de los alimentos? No, a ver, sí te baja el precio de los granos y sí te baja el costo de alimentación, principalmente de pollo, cerdo, feedlot, te baja el costo de la elaboración de harina, pero cuando uno va al impacto que tienen en el precio final de las cosas, lo que paga el consumidor por la leche, por la carne, por la harina, es poco significativo. Estamos hablando, lo tenía medido, no me acuerdo ahora exactamente el número, pero niveles entre el 5 y el 7% de impacto en el precio final, máximo. En trigo, maíz... claro, en todas estas, con un poquito más de impacto en lo que es carnes como el pollo y el cerdo, claro, que tienen mucho más peso del maíz, claro, y en harina, que son productos de bajo valor agregado, digamos, entonces la materia prima tiene mucho impacto, pero ya si te vas al pan o a los fideos, tal cual. Ya vas a esos niveles de cerca del 5% de impacto de la eliminación en el impacto en precios. Y si vas a los números, es un medio de inflación. A hoy, venís de ser medio inflación. Tal cual. Y por única vez. Por única vez, porque el derecho de exportación de última te afecta el nivel de precios, no la evolución. Claro. O sea, que no tiene nada que ver con la inflación. Claro. Porque es un suceso de única vez. Claro. Así que la verdad es que tiene muy poco que ver realmente con el precio de los alimentos, y tiene mucho más que ver con una cuestión recaudatoria. Está bueno esto que explicaste, porque es algo de one shot, no tiene que ver con que los precios vayan aumentando sistemáticamente. Pero, ¿sabes por qué te lo pregunto, David? Porque cuando vos dividís la Argentina, digamos, hoy la Argentina no diría que es grieta, porque grieta eran dos partes, digamos, estaba, si se quiere en ese momento, Cristina y Macri, pero hoy son tres partes, digamos. Vos tenés una parte de la población que simpatiza con el PRO, ponele, otra con la Libertad Avanza y otro que es el peronismo, donde están todas las... Bueno, no sé, porque ahora es un tema de agenda constante la interna del PJ, pero digamos, del otro lado tenés peronismo, kirchnerismo, todo eso junto. Digamos, tenés 3/3. Y durante mucho tiempo se discutió efectivamente este tipo de cosas. Y se discutió si efectivamente, por ejemplo, tener retenciones permitía mejorar los niveles de pobreza, o sea, reducir los niveles de pobreza. Se discutió el precio de los alimentos, se discutió un montón de veces. Entonces, me parece que... Y además hay una porción grande de la sociedad que todavía lo sigue pensando. O sea, lo tiene incorporado como un concepto. No sé si con tanto fundamento, pero lo tiene incorporado como un concepto. Por eso me parece interesante esta explicación que vos das, que el tema del derecho de exportación no necesariamente tiene que ver con la evolución. O sea, no es que vos tenés inflación por los derechos porque los granos estaban caros solamente. Claro. Digamos, me parece está bueno explicarlo,
Porque insisto, eso es de estas cosas que nadie tendría que discutir, digamos. Porque, che, ¿cómo es esto? Bueno, ahora, cuando vos después del otro lado decís, porque este es el argumento fundamental para después decir, che, yo te pongo acá impuestos, porque este es el argumento primigenio, digamos. Yo te pongo estos impuestos a los que exportan para que no tengamos en Argentina este 50% o 30%, el que había cuando empezaron los derechos de exportación, de pobreza. Y claro, vos te dicen eso sin explicar toda esta explicación que estamos dando ahora, y vos decís, bueno, obvio, sí, pongámoslo. O sea, ¿vamos a terminar con la pobreza? Pongámoslo. O sea, porque ¿quién se puede parar adelante de la pobreza? Nadie, en realidad. El tema es que hoy, además de esta cuestión de la incidencia en el precio de los alimentos que estamos hablando, que de hecho tengo un número en la cabeza, el trigo en el pan. Representa el 12% del precio del pan, el trigo. Por lo tanto, un aumento del 12%, porque tiene retenciones, un poco más en realidad, del precio del pan, te impacta en 1,5% en el precio del pan. Digamos, o sea, realmente, el precio de los alimentos tiene muy poco que ver con las retenciones en particular, y de nuevo, es un impacto de una sola vez en un contexto inflacionario que no tiene nada que ver. Y después, respecto a la eliminación de la pobreza, que podría ir por ese lado o por ir por el lado redistributivo, sí. Hoy tenés el contrafáctico. 220.000 millones de dólares de derechos de exportación tampoco han servido y hoy tenés niveles récord de pobreza. Por eso uno empieza entendiendo que en realidad esto, la única forma de salir de la pobreza, o alguien lo dijo alguna vez, la primera política social es generar empleo. Sí, 100%. ¿Y cómo genero empleo? Con actividades productivas, que sean rentables, que pueda invertir, que pueda producir más. Entonces, seguramente el camino es más largo, porque todo ese proceso se tiene que dar, Seguro. tiene que derramar, etcétera. Pero es el proceso genuino. Es más sólido. Es más sólido. Entonces yo genero mayor reducción de la pobreza, eliminando retenciones, incluso con un Estado que tiene menos para distribuir y con precios de los alimentos apenas levemente más altos, pero generando atrás actividad económica, generando atrás empleo, más exportaciones, y todo eso me termina ayudando también a la estabilidad macro, porque si el agro genera $1.000 millones de dólares más, que en realidad es muchísimo más, 20.000 millones de dólares más de exportaciones, empiezo a tener menos riesgo de devaluatorios, empiezo a tener más reservas, menos corrida contra el dólar, menos inflación, o sea, además de la propia actividad económica de producir 1 kilo más de maíz que se puede moler, que va en un camión, que tiene genética de insumos atrás, además de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, es una de esas discusiones, recién hablábamos de lo otro, es la que se debe el país, digamos. ¿Estamos convencidos que la salida es productiva o que no? Y creo que ese es una de las cosas que sí le reconozco a Milei desde el arranque, esa batalla cultural de algunas cosas. Uh-huh. Y esto creo que es una de esas batallas culturales. La solución es producir más, generar más empleo, invertir más, exportar más. Por ahí salimos, no por otro lado. Tal cual, tal cual. Bueno, vos lo sabés perfectamente. Río Cuarto es una de las zonas que claramente entendió ese concepto, digamos, el de agregarle valor, por ejemplo, al maíz. Exacto. Para convertirlo en otro producto con valor agregado y llegar así a las energías renovables, digamos, y la producción de carne. Sí, o sea, hay un desarrollo espectacular. Bueno, hace poquito hice un estudio para Bio 4, ¿sí? Desde la consultora, y medíamos la multiplicación de valor, porque ellos, por ejemplo, generan biotanol, carne con la burlanda y energía eléctrica con el estiércol, claro, y otro subproducto más de la producción de etanol. Y la cuenta que hicimos fue que por cada $1 de maíz que se le mete al sistema, no quiero errarle el número, pero sacan $2.36, $2.43, era por ahí. O sea, multiplica el valor 2,4 veces. Y eso es lo que más se ve regionalmente, localmente, ¿no? Como ese valor se multiplica y queda todo eso en más trabajo, en más inversión, en más movimiento económico. Te pido 2 mensajes, uno para los productores y otro para la gente que nos está escuchando de a pie, como perspectiva para el año que viene, porque acá siempre hablamos del corto plazo, digamos. A mí me encanta hablar de largo plazo, de hecho lo estamos haciendo, pero para el productor, tengo la campaña ahora, estoy tomando todavía algunas decisiones, mensaje para el productor y mensaje para la gente que no está tan vinculada o sí al sector agropecuario, o quizá en alguna provincia está y no lo sabe, pero lo está. Mensaje para esos 2 perfiles, digamos, de oyentes. Bien, bueno, con la macro soy optimista. Creo que vamos a una reducción de la inflación.
vamos a cerrar este año, te decía, por debajo del 3%. El año que viene vamos a estar con un promedio de inflación mensual por debajo del 2%. O sea, vamos a arrancar la primera parte del año con el 2 y pico, y para ir a la segunda parte del año el 1%. Creo que la macro va bien, se va a recuperar el año que viene. Creo que vamos a ir teniendo cierta relativa estabilidad cambiaria. Todo esto termina repercutiendo en que es mucho más fácil que los salarios le empiecen a ganar, le sigan ganando la inflación, que haya recuperación económica. Así que en la macro soy bastante optimista. Para los productores no soy tan optimista por ahora en la rentabilidad agrícola, porque no veo hasta el 26 una reducción significativa por lo menos de derechos de exportación, y la apreciación cambiaria llegó para quedarse, incluso si tenemos unificación cambiaria el 1 de enero. La apreciación cambiaria llegó para quedarse, entonces va a seguir presionando, o sea, con retenciones y apreciación cambiaria va a seguir presionada la rentabilidad agrícola. La ganadera puede seguir otro rumbo, porque si efectivamente se recupera el mercado interno, que es el 70% de los clientes de la carne, o el 100 para los cerdos, o el 90 para los pollos, creo que va a terminar siendo positivo esa recuperación, ese fortalecimiento de la actividad económica, de la actividad económica, del salario, va a terminar siendo positivo para estas cadenas más orientadas al mercado interno, que fueron las más golpeadas en los últimos 6 años, desde 2018 que empezó a caer el poder adquisitivo, ¿no? Entonces, eso, optimista para el lado de la macro, pesimista por el lado de la rentabilidad agrícola y un poco más optimista para las ganaderas pecuarias. ¿Sostenés que las retenciones se van a ver recién, si se puede, en 2026? Sí, yo creo que hasta 2026 algo significativo por lo menos no vamos a tener ningún anuncio, y respecto al cepo, creo que el 1 de enero nos levantamos sin cepo. ¿Y qué cambia para nosotros que el 1 de enero nos llama cepo? Mira, para el país en general es bueno en términos de las inversiones, porque una parte significativa del cepo es que las empresas no se pueden llevar los dividendos. Tal cual. Entonces, ¿quién va a venir? Si bien el RI, qué sé yo, les quiere dar garantía en ese sentido, ¿quién va a invertir con eso, no? Además de generar distorsiones a las importaciones, exportaciones por la brecha cambiaria. Y después, a cualquiera de a pie de nosotros, el hecho de adquirir un vehículo a precios que estén dentro del promedio de la región, principalmente Brasil, que tiene una carga tributaria similar a la nuestra, todavía falta mucho para que vayamos a los precios de Chile, que si queremos comprar algo en dólares o un viaje, lo podamos comprar sin problema, que si queremos dolarizarnos, lo podemos hacer como siempre en el banco y no con el MEP y qué sé yo, y que mucha gente no sabe y no entiende. Creo que forma parte de esa normalización de la economía, que bastante se ha normalizado con una brecha baja, ¿no? Pero creo que va por ese lado. Me quedo con tu optimismo. Me gusta, aparte, me gusta. Y además, después, perdón, a los productores, sí. y también mensaje en general. Creo que la normalización de la economía la van a ver el sector agro más por el precio de los activos, por ejemplo los campos, que en la rentabilidad. Yo ahí veo, sí, los campos recuperando valor rápido. Lo mismo en las propiedades, en los inmuebles urbanos, que ya está empezando a pasar. Y lo mismo decía con los activos financieros, que decía son los que pican en punta, claro. Y que son los que ya empezaron a reaccionar más rápido. Entonces, creo que la normalización de la economía también la vamos a ver mucho en el precio de los activos, el precio de las empresas, el precio de los inmuebles, tanto rurales como urbanos. Gracias, David. Un gusto conversar con vos. Qué bueno que hayamos podido charlar y poner un poco también de claridad para algunos productores, gente del sector, y no tanto. Las audiencias son bastante amplias siempre. Por eso es interesante tratar de pensar o de imaginar las situaciones que atraviesan mucha gente que nos ve o nos escucha en distintos lugares donde nosotros ponemos este contenido, porque bueno, hay gente que le va mejor, otra peor, pero todo el mundo quiere saber qué va a pasar más adelante. Nosotros no tenemos la bola de cristal, pero podemos dar algunas certezas con estos datos que acabas de mencionar. Gracias por la charla. Un gusto. Un placer. David Miazo, director de Data Miazo, aquí en Palabra de Campo. Hasta las 7. Escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.